Nuestro Dios es grande, ¿verdad? Tome sus lugares los que están de pie. Vamos a entrar en la palabra en esta tarde. Vamos a seguir con la serie de mensajes que hemos estado llevando las últimas 5 o 6 semanas de la fe en tiempos difíciles. Y pues así vamos a entrar en la palabra. Le invito, le pido que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos de 10 al 14. Vamos a estar leyendo de un personaje que Dios visitó en una forma corporal o una forma visible. En Génesis 18, versículos 10 al 14, y le titulé a este mensaje, se va a sorprender o se va a decir, ¿de qué va a hablar? La duda puede ser un obstáculo para nuestra fe. La duda puede ser un obstáculo para nuestra fe. A veces la duda puede obstaculizar lo que Dios ha dicho. Amén. Porque la fe, ¿qué es? Creer lo que en lo natural no existe, pero en lo espiritual está. Entonces, mire, ya lo tiene, Génesis capítulo 18, versículos del 10 al 14. ¿Ya lo tenemos? Mire, voy a leerlo. Mi versión es un poquito diferente, es la versión Reina Valera 2015 actualizada. Entonces va a estar un poquito diferente a lo que usted tiene si es la 60. Pero mire, en esencia es lo mismo. Dice, ciertamente Jesús habla, o Dios hablando. Le voy a parafrasear la historia para que pues entendamos bien. Es donde Dios visita a Abraham en el capítulo 18, donde estaba en su tienda. Dice la Biblia que este era un día muy caluroso como hoy tal vez, o tal vez más, que estaba Abraham en la puerta de su tienda refrescándose. Y llegan 3 personajes. 3 personas, la Biblia le llama a algunos ángeles, pero los teólogos están completamente seguros que era la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Llega a Abraham y empiezan a platicar, Abraham prepara lo que es la comida para ellos, etcétera, etcétera. Y Dios habla una palabra para la vida de Abraham y su esposa Sara. Mire lo que dice: ciertamente volveré a ti de aquí a 1 año, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, escuchando junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré placer siendo también anciano mi Señor? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara diciendo, realmente he de dar la luz siendo vieja? ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti de aquí a 1 año, y Sara habrá tenido un hijo. Damos gracias y seguimos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu bendita palabra. Damos gracias por tu bendito amor, por esta maravillosa congregación, Señor, que estamos en este lugar y los que están viendo en casa o en cualquier otro lugar, Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, porque así lo declara tu palabra. Señor, una vez más te digo, Espíritu Santo, yo renuncio, abdico de todo derecho de emoción, de palabra, en este momento, Dios, para que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Hable a través, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor, para este pueblo, para las personas que están viendo, Dios de la gloria. Señor, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo en mí, Dios de la gloria. Yo renuncio, yo abdico todo derecho, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea el que hable en cada corazón,
en cada vida a través de tu palabra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pido, Dios. Amén. Bueno, le vuelvo a repetir, la duda puede ser un obstáculo para nuestra fe. Vamos a ver algunos personajes que dudaron. Y podemos ver que Sara dudó de lo que Dios habló, de lo que ella escuchó, de lo que Dios dijo, que de aquí a un año ella iba a ser mamá. Ella dijo, ¿cómo puede ser que yo, siendo ya viejita o siendo ya de edad avanzada, mi esposo y yo seamos padres? Iglesia, cuando Dios dice algo, cuando Dios habla, y mucho más en esta forma contundente, y mire lo que dice en el 14: ¿acaso existe ¿acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? No. Para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada que no puede hacer. Para nosotros hay una infinidad de cosas que es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿qué Sara tenía en mente para empezar a dudar? La lógica, ¿verdad? A veces nos guiamos por la lógica. Ella se fue por la lógica, se fue por lo natural. Dice, yo vieja no puedo o no podemos concebir. Mi esposo y yo no podemos concebir porque ya estamos viejitos. Eso es la lógica. Y a veces nosotros vamos con lo que es lógico y es natural. No digo que sea malo, pero a veces no es así. Porque ¿sabe qué predomina allá? La duda. Predomina la situación. Predomina lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Y no predomina la palabra de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, ¿sabe qué es eso? Eso es sobrenatural. Sara estaba pensando en una forma natural, pero sabemos que Dios es sobrenatural. Él es sobrenatural. Nosotros podemos trabajar en lo natural. Dios puede trabajar en lo natural y lo sobrenatural, porque para Él no existe nada difícil, no existe nada imposible. Solo quiero dejarle ese pensamiento en su corazón, de que cuando venga la duda, cuando venga situaciones, diga, oh, no tengo las finanzas para pagar la renta, para esto, para lo otro. Naturalmente, pues tal vez no lo tendrá, pero recuerde que tenemos un Dios sobrenatural que puede proveer eso y más. Ahora, Sara dijo, ¿cómo puede ser esto? Y algo que a mí me encanta en el 14. Después vamos a ver otros personajes. Dice en el 14, ya en la última parte, dice, al tiempo señalado volveré. Dios hablando, volveré a ti de aquí a un año. Y miren lo que dice Dios. Y Sara habrá tenido un hijo. Qué palabra de Dios, ¿no? Y eso es la parte que tenemos que atesorar. Señor, tu palabra ha dicho esto o dice esto. La situación es así, está difícil, pero tu palabra dice todo lo contrario. Cuando nos sentimos solos, podemos reclamar la palabra de Dios, donde dice, he aquí, estoy con vosotros, he aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Agarrarnos de la palabra. Dios le dijo a Sara, de aquí a un año, cuando yo vuelva, tú ya vas a ser mamá. Tú ya vas a ser mamá. Y miren, no razonemos las cosas cuando Dios las habla, porque nunca las vamos a entender.
Si le ponemos mucha cabeza, Señor, es que no entiendo lo que tú dices y la situación es otra, tu palabra dice otra cosa, no nos empecemos a pelear con Dios o con la palabra de Dios, porque no vamos a entenderlo, iglesia. No lo vamos a entender, porque Dios trabaja en una forma sobrenatural y Él es poderoso. Miren, hay otros personajes y ya después vamos a aplicar esta palabra. Pero en el primer punto que quiero aplicar, no razonemos cuando es la palabra de Dios. No discutamos cuando es la palabra de Dios. Señor, has dicho eso en tu palabra y yo lo creo y yo espero tu bendición en esta área. O sea, reclamar la palabra de Dios. Ahora también tengo que decir, cuando es una palabra condicionada por Dios, por ejemplo, donde dice: si dejares tu pecado, si hicieres lo otro, si fueras aquí, si hablaras así, eso sí nos toca hacer algo nosotros. ¿Sí me entiende? Que hay cosas, hay palabras que están establecidas en la palabra de Dios, que son condicionadas por Dios, que tenemos que hacer algo. Pero en este caso, en el caso de Sara, le dijo: cuando yo regrese de aquí a un año, tú ya vas a ser mamá. Ya vas a ser mamá. Otros personajes que dudaron. Usted dirá: ¿para qué nos dice esto? Más adelante lo va a entender. Otras personas que dudaron. Hay muchos siervos de Dios, gente que impactó a naciones, pero también flaquearon. Por ejemplo, el caso de Elías. No le voy a leer la historia, nada más lo voy a parafrasear, le voy a contar rápido la historia. Por ejemplo, el caso de Elías, del profeta Elías, el que fue llevado al cielo en un carro de fuego, dice la palabra. Después que matara a los profetas de Baal, cuando Dios se burló de Baal, ya se recuerda esa escena de que ellos dijeron: pues vamos a ver quién manda fuego del cielo. Y los profetas de Baal encienden o ponen el sacrificio en el altar, se empiezan a clamar todo el día, se cortan y toda la cosa, y no pasa nada. Y viene Elías, pone el sacrificio en el altar, le echa agua y toda la cosa. Ora, desciende el fuego, se quema la ofrenda. Y después, ¿qué hace? Manda matar a todos los profetas de Baal. Pero pasó algo allí. Era para que, en mi pensar, era como para decir: ahora yo mando. Pero sabe que él tuvo miedo. Después de allí, tú puedes leer, está en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando la reina Jezabel, o la esposa del rey Jezabel, escucha o le dicen lo que había pasado, que Elías mató a todos los profetas de Baal. Y ella dice: de aquí a mañana tu cabeza rodará. ¿Y qué hace este hombre de Dios? Huye, se va. Es para que, yo creo, en mi pensar, tal vez no lo haría, ¿no? Pero no sé, cada quien, ¿no? Tal vez él hubiera dicho: vente mamita, aquí te espero. Ya me maté más de 600, tú sigues. No, él se escapó. Él, dice la Biblia, que tuvo temor. Eso es lo que dice la Biblia. Tuvo temor de Jezabel y se fue, se escapó, se empezó a esconder. Es para decir, un siervo de Dios del calibre de Elías, que le tenga miedo a una mujer. Wow. Como que duda de su fe, ¿no? Como que diga: wow, no. Si Dios me va a proteger, me va a guardar, pues me va a guardar también de esta mujer que me quiere matar. Pero no, flaqueó en su fe. Se fue, se empezó a guardar, se empezó a esconder. Y algo precioso, y también lo voy a explicar aquí. Dios no le reclama eso.
No le reclama. ¿Por qué huiste? ¿Por qué le tienes miedo a Jezabel? O por aquí, por acá. Nada. Dios le dice: levántate. Le trajo de comer, un ángel le sirvió. Y este hombre como que cayó en una depresión. Cayó muy fuertemente en una depresión, que aún deseó morir. Lo puede leer en la Biblia. Imagínese el hombre de Dios que oró y cerró el cielo, oró y cayó lluvia. Imagínese un profeta de calibre, o sea, dudó o flaqueó. Recuerde, iglesia, si nuestra fe flaquea, Dios no te va a reprochar. Dios no te va a decir ¿por qué? Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que te dice: no hay problema, levántate, vamos. Es lo que le dijo el ángel a Elías: levántate, ve, hay algo que hacer. Y sigue. Hay otro personaje que también es muy, pues diríamos, muy de calibre: el apóstol Pedro. Después de haber caminado con Jesús, aproximadamente 3 años, haber visto los milagros que Jesús hizo, toda la cosa, ¿no? Y la noche que Jesús iba a ser arrestado, lo puede leer en Lucas 22:32. En ese está el pasaje que le estoy diciendo. Jesús le dice: Pedro, ciertamente esta noche tú me negarás 3 veces. No, Señor, no te voy a negar. Pero mire, una vez más, la misericordia de Dios no le reprochó. Al contrario, le dijo: yo he orado al Padre para que tu fe no falle. Así es Dios. Por eso, iglesia, pase lo que pase, sigamos. Aunque cojeando o como con fuerzas, con muy pocas fuerzas, sigamos. Que nuestra fe flaquee, sigamos. Sigamos, iglesia. Por eso yo le felicito los que estamos aquí. Eso muestra fe. Porque dice la Biblia: fe sin obras es fe muerta. Y le vamos a decir por qué le felicito. Dice la Biblia en Hebreos 10:25: no se dejen de congregar, como muchos lo tienen por costumbre. Al usted estar en este lugar, muestra fe, obediencia. Decir: yo te quiero honrar, Dios. Y Pedro, a las pocas horas, niega a Jesús. Niega a Jesús. Le dicen por la sirvienta del palacio: dice: tú eres uno de ellos. No, mujer, yo no soy ninguno de ellos. Una vez le dicen: hasta tu forma de hablar te acusa. No, y empezó a maldecir, como para cambiar, ¿no? De tratar de despistar a esta mujer que no era uno de los apóstoles de Jesús. Pero Dios nunca le reprochó. Le voy a decir porque cuando usted lea la Biblia, no me acuerdo del pasaje, apenas se me vino a la mente. Cuando Jesús resucita, los apóstoles, la mayoría o todos, la gran mayoría, regresaron a sus labores. La mayoría eran pescadores. Si usted lee la Biblia, dice que Jesús, al resucitar y los apóstoles pescando, Jesús fue a verlos y les preparó pescado. Y ellos, cuando salieron, le vengan a comer, les dijo Jesús, ya resucitado. Nunca les dijo: ¿por qué me negaron? ¿Por qué corrieron cobardes? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Nunca. Porque así es Dios. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Y los invita a comer. Les preparó el pescado y los invitó a comer. Y comieron. Eso es precioso, ¿no? Así es nuestro Dios.
Así es nuestro Dios. Por eso, iglesia, aunque venga tiempos difíciles, no caigamos, no flaqueemos. Puede haber tiempos de desánimo, sí los puede haber, podemos verlo aquí en la Biblia, de estos hombres de Dios que flaquearon en los tiempos difíciles. Pero recuerde algo: 7 veces cae el justo y 7 veces, ¿quién lo levantará? Dios. Por eso, si flaqueamos en nuestra fe, acérquese a Dios, acérquese al trono de la gracia, dice la Biblia. Así es Dios. Hay otro personaje que este es el que me lleva, como que para mí el que lleva el número 1. Y siempre hablo de este personaje. Creo que nunca lo he hecho aquí, lo he hecho muchas veces en mi casa. Juan el Bautista. Juan el Bautista es como que el que lleva el número 1 de que dudó. ¿Sabe que usted que dudó? En su tiempo difícil dudó. Le voy a parafrasear la historia. Recuerda, ¿no? Cuando Jesús iba a empezar su ministerio, él fue al Jordán donde estaba bautizando Juan el Bautista. Y Juan, lo puede leer déjame buscarle aquí. Bueno, lo pueden leer en la Biblia, estoy seguro que está ahí. En Juan está, yo sé que está en Juan. Creo que se me fue el versículo aquí. Juan 7. Él estaba bautizando y viene Jesús. Una de las cosas que dijo él, Juan el Bautista, porque le fue revelado por el Espíritu Santo, le dijo: he allí el Cordero de Dios. Él ya sabía. Cuando aún Jesús no había empezado su ministerio, Dios le reveló a Juan el Bautista que Jesús era o es el Hijo de Dios. Le dijo: tú eres el Cordero de Dios, o he ahí el Cordero de Dios. Y empiezan a dialogar y le dice: yo no te puedo bautizar, tú bautízame a mí. Le dice Jesús: no, me tienes que bautizar para que se cumpla todo lo que está escrito. Mire, había una revelación en Juan el Bautista, y aún sigue más. Cuando Juan el Bautista lo bautiza y sale del agua, ¿qué desciende? El Espíritu Santo. ¿Qué le habían dicho a Juan el Bautista? A quien tú veas que descienda el Espíritu Santo, ese es. Él lo vio. Mucha gente lo vio. Y también se escuchó del cielo. Se escuchó, dice la Biblia. Entonces tuvo que ser audible. ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, imagínense eso. Esas evidencias, esas cosas que Juan el Bautista escuchó, que le fue revelado, que vivió. Ahora sí quiero que me acompañe para ver este pasaje. Allá en Lucas 7, del 18 al 23. Ya viendo todo eso, Juan el Bautista, él fue apresado por Herodes. ¿Recuerdan, no? Fue apresado. Y mire su duda. Mire lo que pregunta. En el 18 dice: a Juan le informaron sus discípulos de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor preguntándole: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? ¿Cómo? ¿Que no te fue revelado a ti? ¿Que tú no viste descender el Espíritu Santo sobre él? ¿Que no escuchaste la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado? Hasta los grandes hombres en tiempos de dificultad dudan. ¿Qué? Es un shock.
Para mí es un shock. Y le dice, eso le mandó a que le preguntaran a Jesús sus dos de sus discípulos. Y en el 20 dice, cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Iglesia, yo sé que en los tiempos difíciles podemos claudicar. En los tiempos difíciles podemos decir, ¿dónde estás, Dios? Que no te veo, que no te siento, pero Dios está allí. Dios está allí. Su promesa es, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Esa es su promesa. Hay que agarrarnos de esa promesa. Y sigue en el 21 diciendo, en aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. En el 22 dice, y respondió y le dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es aquel que toma, bienaventurado es el que no toma ofensa de mí. Quiero hacer un pequeño ejercicio de exégesis bíblica. Jesús no regañó a los discípulos, ¿verdad? Nunca les dijo, bola de incrédulos. Nada más dijo, vayan y díganle lo que han visto y escuchado. Que los ciegos oyen, perdón, los ciegos no oyen, los ciegos ven, los sordos oyen. Y así, nunca les dijo, a ese Juan que está en la cárcel, díganle, mejor que lo maten porque no me cree a mí. Podemos ver la misericordia de Dios una vez más. Podemos ver el amor de Dios una vez más. Nada más dijo, vayan y denle respuesta. Nunca dijo, yo soy el mero mero. Las evidencias hablan por mí, dijo en pocas palabras. Ahora lo que quiero llegar con esto, iglesia, es nosotros, para que nuestra fe no claudique, hay que tomar decisiones de agarrarnos de la palabra de Dios. Yo sé que en los tiempos difíciles es muy difícil agarrarnos de la palabra de Dios, porque a veces la situación o la circunstancia como que tiene más razón que la palabra de Dios. Déjeme decirle que no es así. La palabra de Dios tiene más poder que cualquier razonamiento humano, circunstancia humana o problema. Pero es válido. O sea, lo que quiero llegar aquí es, si alguna vez pasamos por una duda, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Y mire, le traigo unos tips, unos consejos de cómo combatir la duda. Y mire, hay un pasaje en el libro de Judas. En el libro de Judas. Judas es muy difícil de encontrar. Es nada más un capítulo. En el versículo 22. Aquí está hablando de la gente que estaba dudando del evangelio. Pero aquí se lo voy a aplicar así. Dice, algunos que dudan, convencedlos. Es fácil de, así lo dice nada más. A los que dudan, convencedlos. A veces nuestra duda ocupa ser expresada, o a veces nuestra duda tiene que ser sacada con los pastores, con los líderes, porque a veces ocupamos un consejo para que nos ¿cómo se dice? To be convinced, convencidos, para estar convencidos, porque a veces no entendemos
a veces no entendemos cómo las diferentes formas que Dios trabaja. Iglesia, a veces es necesario expresar nuestras dudas a los pastores, a los líderes, para escuchar un sabio consejo y convencernos de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces dudamos de la palabra de Dios. Y no me diga, yo no. Pues si es así, usted es la cuarta divinidad. O sea, usted es el Padre, Hijo, el Espíritu Santo y usted. Porque todo ser humano. Por eso le mostré los personajes de la Biblia, grandes hombres de Dios que en su tiempo difícil dudaron. A lo que quiero llegar es, esto no nos hace exento a nosotros, pero podemos evitarlo. ¿Sí me entiende? Podemos agarrarnos de la palabra de Dios, decirle: Señor, como tú salvaste a este, como tú le prometiste a este personaje, etcétera, etcétera. Agarrarnos de la palabra de Dios y convencernos. Es lo que dice el apóstol Judas. Judas, en su pequeña carta, el versículo 22, dice: a algunos que dudan, convencerlos. Él está hablando del evangelio. A veces hay que expresar las dudas, hay que hablar las dudas para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestra vida. Otro consejo. Y aquí, como parece que me voy a salir de tema, pero realmente no. Que a veces nuestra fe no es que hayamos dudado, no es que nuestra fe haya fallado, no es que nuestra situación haya distorsionado, simplemente es la voluntad de Dios. Como le digo, parece que no estamos saliendo de tema, pero a veces oramos, le pedimos a Dios, buscamos la presencia de Dios, etcétera, etcétera, y no pasa nada, o pasa todo lo contrario. Pero no es que nuestra fe haya fallado o hayamos dudado, sino simplemente es la voluntad de Dios y los misterios de Dios. En Deuteronomios 29 dice que los misterios, hay misterios que solo Dios los sabe, que no se le va a revelar al hombre. ¿Sí me entiende? Entonces, no es que su fe o usted haya dudado, simplemente es la voluntad de Dios. Porque recuerde, la voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo, no la nuestra. Su palabra es la que va a permanecer. Ok. Y termino con vengo a terminar con este. Para que su fe se fortalezca, y siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, para que nuestra fe y que la duda o nuestras dudas se minimicen, hay algo que usted y yo podemos hacer para que eso pase: alimentarse de la palabra de Dios. Porque a veces nos alimentamos más de las noticias, de las cosas que están pasando en el mundo, que en el estado de Oregon el día de hoy 400 y tantos contagiados de COVID-19, que murieron tantos y tantos y tantos aquí y acá. Nos empapamos a veces con tanto eso. ¿Sabe qué va a predominar? Eso. Usted va a salir de usted con que usted se está alimentando. Se está alimentando de noticias que ni sabemos que si es verdad o no es verdad. Que a veces los cuestiono. Nunca digo estas cosas, pero a veces yo cuestiono los números que dan ahí en las noticias de cuántos murieron y cuántos se contagiaron. A mí no me convence mucho ese rollo. No estoy diciendo que no exista la enfermedad, no estoy diciendo que no es contagiosa, no estoy diciendo nada de eso. Yo sí creo que es contagiosa, yo sí creo que existe, que sí mata gente. Yo no creo mucho en las cantidades de personas que dicen que matan o que se contagian. Eso sí, yo no lo creo. Pero bueno, a lo que usted se alimente es lo que va a fluir en usted, o lo que lo va a fluir en nosotros.
Si usted se nutre, se alimenta con la palabra de Dios, ¿qué va a salir? Palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla de noticias de CNN, Univisión, Telemundo. De eso va a hablar. Habla de la palabra, o sea, llena de la palabra. ¿De qué va a hablar? De la palabra. Y mire, en Romanos 10:17, un pasaje muy conocido. Así que la fe es por el oír, y oír la palabra. En la versión Reina Valera 60, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, para que nuestra fe crezca y las dudas mengüen, alimentémonos de la palabra de Dios, iglesia. Congreguémonos, vengamos a la casa de Dios. Alimentémonos de esto diariamente. No tiene que ser un gran teólogo para leer la palabra. Yo sé que hay cositas que son un poquito difíciles de entender, yo lo sé. Pero aliméntese de la palabra de Dios. Y termine con este versículo. Y también me gustaría que me acompañara ahí. No le voy a decir porque no le puse y yo soy muy malo para recordar dónde lo agarré. Bueno, está en los evangelios. Es la historia donde los discípulos de Jesús no pudieron sacar un demonio. No pudieron sacar un demonio de un hijo, de un padre, o sea, de un joven, de una persona. Y Jesús viene, lo mandan llamar o lo traen, y Jesús dice esto: y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Son de las pocas veces que Jesús reclama la incredulidad de sus apóstoles. ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráigamelo, pidiendo al muchacho. Se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí está mi punto. Y Jesús responde esto, increíble, precioso. Y dice Jesús, en el 23 dice: Jesús le dijo: si puedes. O sea, no es que si yo puedo. No, momento, vamos a aclarar las cosas, dijo, parafraseándolo. Que si yo puedo. Y mire lo que le dice: al que cree, todo es posible. Alimentémonos de la palabra para que haya donde agarrarnos. Le voy a decir el porqué. Si no hubiera sabido este hombre que Jesús liberaba a los demonios, ¿usted cree que se lo había llevado? No. Entonces, si no conocemos la palabra, ¿de qué nos vamos a agarrar? ¿De las noticias? No, que no. Por eso, este hombre, por amor a su hijo, que había escuchado que Jesús liberaba, o los discípulos también liberaban, se lo llevó. Él pensó: Él es mi esperanza, Él es mi refugio, en Él tengo una esperanza, Él puede hacer algo por mi hijo. Pero tuvo que escuchar, tuvo que tener este conocimiento. Si no nos llenamos de esto, iglesia, las dudas siempre van a estar allí. Si no nos llenamos de esto, de la palabra de Dios, las dudas van a ser diarias. Señor, ¿será que vendrás? Señor, ¿será que nos vas a librar? Señor, ¿qué va a ser así? No, llenémonos de la palabra, como este hombre tenía esa información de Jesús. Y algo que me encanta de este hombre también,
Mire lo que dice. Y Jesús le dice que si puedes. Claro que puedo. Y Jesús que si puedes, al que cree todo es posible. Y mire lo que dice en el 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Iglesia, la forma de que Dios ayude nuestra incredulidad es llenándonos de Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Es llenándonos de Dios. Si usted cree que las noticias le van a ayudar para creerle a Dios, no creo. Esto es lo que le va a ayudar a llenarse de fe y que las dudas cada día vayan menguando. Que van a venir, van a venir. Que nos van a aturdir, lo más probable que sí. Pero nuestra oración, sea como es de este hombre. Algo que le digo que me gusta de este hombre fue que su humildad, porque dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. A pesar de que él creía, admitía que le faltaba creer. Dice: creo, ayuda mi incredulidad. Es igual, iglesia. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Que Dios ayude nuestra fe. Que Dios nos alimente. El Espíritu Santo nos alimente de su palabra. Póngase de pie. Yo creo que es digno de imitar lo que este hombre dijo: creo, ayuda a mi fe. Decirle: Señor, cuando vengan las dudas, ayuda a mi fe. Cuando vengan los tiempos difíciles, ayuda a mi fe. Cuando vengan esos tiempos que parece que vivo en una oscuridad densa, ayuda a mi fe. Yo creo que sería lo más adecuado, porque nuestra fe va a ser probada, lo dice la Biblia. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, le damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos alimenta, que nos nutre, que nos llena, Señor. Señor, yo tomo la oración o la petición de este hombre. El hecho que creamos, Señor, en tu palabra no quiere decir que no necesitemos tu ayuda, Espíritu Santo. Yo todo lo contrario, Señor. Ayuda mi fe. Alimenta mi fe. Que cuando vengan los tiempos difíciles, diga: puedo correr a la persona que me ama. Puedo recurrir a la persona que me ama con amor eterno, y eres tú, Jesús. Pero si no conozco tu palabra, si no me alimento de tu palabra, ¿de qué me voy a tomar, Señor? Padre, pone en nosotros como el querer, así como el hacer. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. Ayuda a cada persona, Señor, que cuando pasemos los tiempos difíciles, cuando vengan los tiempos difíciles, digamos: puedo recurrir al trono de la gracia. Puedo ir a esa persona que ama mi alma. Puedo ir con mi amado.
y recostarme en Él para que Él enjugue mis lágrimas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Así como el temor que le invadió a Elías, Señor, cuando venga ese temor en nosotros, ayúdanos, Señor. Cuando venga la confusión como que pasó Juan el Bautista, que no sabía que realmente la identidad de Jesús, ayúdanos, Señor. Cuando nuestra fe está comprometida, Dios, cuando cuestionen nuestra fe como lo fue cuestionada la de Pedro, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para no quedarte mal. No es que seamos nosotros mejores que ellos, sino simplemente nosotros ahora entendemos que tú nos puedes ayudar, que tú nos puedes sostener, que tú nos estás allí para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos sustente, nos alimente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra en todo lo que hemos hablado y predicado en esta tarde, Dios.